Hola, buenas noches y mucha atención. Una vez más, el deprimido de la calle 94 en el norte de Bogotá se inundó tras un fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad. Vamos con Fabián Forero, que tiene más información de esta noticia. Fabián, buenas noches y adelante. Juan Pablo, buenas noches. Miren, nos encontramos acá en el deprimido de la calle 94. Acá las aguas sobrepasaron el metro de altura. Los más afectados fueron los conductores de rutas escolares, especialmente una ruta escolar que terminó aquí atrapada y algunos taxis. Lo que ha dicho el acueducto, mucha atención, es que se trató simplemente de un encharcamiento y que en un periodo muy corto de tiempo cayó muchísima agua que afectó este deprimido. Los vecinos están muy molestos con esto que ha dicho el acueducto, pues dicen que siempre que va a llover o que llueva en este sitio, pues se va a inundar. Hay que decir que la tubería de buena parte del norte de Bogotá, del sector del Virrey y del Country, pues también resultó afectada, pues en estos puntos también hubo inundaciones. Hay que decir también que un sector amplio del norte de Bogotá sufrió inundaciones y trancones, sobre todo en la calle 94. Esa es la información que registramos desde el deprimido de la calle 94. Fabián Forero, Redmans Noticias. Aquí comienza Red Más Noticias. De nuevo les damos las buenas noches y les decimos bienvenidos. Las 16 circunscripciones especiales de paz están en vilo. Primero, el Senado afirmó en plenaria que se hundían. Sin embargo, el gobierno, apoyado en cálculos matemáticos, sostiene que aún están vivas. La incertidumbre crece, pues hoy concluye el plazo mejor para el Fast Track. Este jueves fue un día decisivo para el gobierno, pues en manos del Senado estaba una vez más la conciliación del texto para las 16 circunscripciones especiales para la paz, que no alcanzó las mayorías el pasado martes. Hubo quienes se opusieron a reabrir la votación. Eso es una equivocación, no tiene sustento legal, constitucional. Sin embargo, la votación comenzó. El Centro Democrático se retiró del recinto. Inició esa media hora, en la cual eran pocos los votos por el sí. Faltando poco menos de 2 minutos, los ministros del presidente Santos intentaron alentar los votos para superar la mayoría de 102 congresistas del Senado, es decir, 51 o más, cosa que no se logró, según anunció la mesa directiva. 50 por el sí y 7 por el no. No se cumplen los requisitos que se da la Constitución. Ante esto, se dieron por muertas las circunscripciones por un voto que faltaba y manifestaron algunos indignación. Es la mezquindad de los politiqueros con relación al dolor y al sufrimiento de las víctimas que no han podido participar hoy en el Congreso. Un grupo de senadores le fallaron a la paz de Colombia, le fallaron a la posibilidad de que las víctimas pudiesen llegar al Congreso de la República. Aquí el único culpable realmente es el gobierno nacional. Pasaron unos minutos y Roy Barreras refutó lo que ya se había dado por sentado, pues según dijo, al contar la mayoría no se tuvo en cuenta la ausencia de 3 senadores, Musa Besaile, Bernardo Elías y el suspendido Martín Morales. El quórum no era sobre 102, porque hay 3 que ya fueron suspendidos. El quórum de senadores era sobre 99 y evidentemente la mayoría de 99 es 50, es más de la mitad de los senadores. La presidencia del Senado consideró esto una interpretación. La mitad más 1 es 50 y medio. Como no se puede medio voto, necesitábamos por supuesto 51 y no los 50. Surgieron las dudas. Redmans Noticias supo que hubo revuelo en el Palacio de Nariño y el ministro del Interior, ante el planteamiento, hizo consultas. Roy radicó por su parte un derecho de petición ante la mesa directiva. Horas más tarde, volvió al Congreso el ministro Rivera, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional que salvaría a las curules y radicando un segundo texto. 50 constituyen la mayoría y a nuestro juicio la conciliación fue debidamente aprobada. Además, esta tesis la reitera la Corte Constitucional en 2 sentencias. En su carta, el ministro citó este fragmento de la sentencia C-789 del 2014 del Alto Tribunal. Cuando la mitad aritmética es un número con decimal, la mayoría la constituye el número entero superior a sí. Si la mitad es 80.5, la mayoría absoluta respecto a 161 integrantes de la corporación se obtiene con 81 votos. Por eso hizo una petición al presidente del Senado, Efraín Cepeda. Estamos solicitándole al presidente del Senado remitir el proyecto a la Presidencia de la República para efectos de su promulgación, dado que obtuvo la mayoría
requerida en la Constitución y en el reglamento del Congreso para convertirse en una reforma constitucional. Anticipó qué acciones tomaría el gobierno si el Senado no remite el proyecto a la presidencia para su firma. Si se mantiene la decisión que fue anunciada al final de la sesión, el gobierno le pediría al Consejo de Estado dirimir esta controversia de interpretación. Al finalizar el día, el presidente del Senado respondió al ministro. Procederemos a realizar un estudio detallado de las situaciones fácticas y jurídicas que han confluido en la situación. El ministro asegura que mientras se dirime el tema jurídico y constitucional, el registrador tendría autonomía de garantizar las curules si se pasa la fecha de inscripciones para las próximas elecciones. Por su parte, otros sectores se preguntan si el presidente del Senado incurriría en prevaricato si pasa el proyecto a firma presidencial, a pesar de lo mencionado en la plenaria del Senado al cerrar la votación de la conciliación. 50 por el sí y 7 por el no. No se cumplen los requisitos que se da la Constitución. Mauricio, muy buenas noches. ¿Cómo le parece cómo nos recibe el noticiero de hoy? Sí, señor, un día frío pasado por mucha agua, más este tipo de noticias que nos regala el país. Estas matemáticas de última hora, ¿qué? ¿Tiene asidero suficiente el argumento del senador Barreras, del ministro del Interior, de la silla vacía, entonces que el quórum no es sobre 102 senadores, sino sobre 99? Vea, Paula, toda una telenovela muy bien contada, sí, además en la nota de Paula, porque me parece que es bastante didáctica, bastante pedagógica. Incluso el ministro del Interior llegó un momento en que dio las cosas por perdidas, por una sencilla razón. Ustedes agarran el 102 del número de senadores, lo dividen por 2 y le tienen que sumar 1 porque tiene que ser mayoría absoluta y eso da 52. Entonces hasta allí íbamos en que 52 era la cifra y no 50, que fue lo que terminó recibiendo de votos favorables este proyecto de las circunscripciones. Con 50, por supuesto, era 50 contra 7, eso lo ganaba, pero no era la mayoría absoluta del Senado. Vino entonces la hipótesis de los 3 senadores menos. Yo creo que Colombia es uno de los pocos países en los cuales se termina definiendo el quórum de acuerdo a cuántos senadores están en la cárcel. Hágame usted el favor, 2 en la cárcel, 1 que está suspendido. Y en ese contexto terminábamos en que la mitad era 49,5. ¿Qué es lo que supera 49,5? 50, que es lo que decía el gobierno, o 51, que es lo que terminaba diciendo la Secretaría del Senado. Pues vean ustedes, lo dio por perdido el gobierno, dijo sí, no alcanzamos, no llegamos, y viene alguien al rescate con la sentencia de la Corte Constitucional que dice el siguiente número entero a la mitad, ese es el que termina dando la mayoría absoluta. De 49,5, el siguiente número entero es 50 y no 51, por lo tanto el proyecto terminaría en pie. El Senado se mantiene en lo suyo y acuérdense ustedes que hay muchos intereses, no quiero decir que sea una posición interesada, pero hay muchos intereses políticos para hundir la circunscripción especial que le da 15 curules durante 2 periodos a las víctimas en las zonas de conflicto. Y por otra parte se mantiene la posición del Ejecutivo diciendo nada, ahí ganamos y eso se va para presidencia. ¿Quién termina dirimiendo esto? Lo termina dirimiendo el Consejo de Estado. Y ahí hay 2 comentarios finales que quiero hacer. El primero, con la sentencia de la Corte Constitucional, que dice el siguiente número entero a la mitad, es decir, 50, yo creo que no tiene pierde eso en el Consejo de Estado. Sin embargo, ustedes saben que aquí el Consejo de Estado, pero en general los organismos judiciales, se demoran eternidades. La gran pregunta es, ¿tendrán listo algún veredicto o algún concepto definitivo antes de las elecciones de marzo? Porque si no, se embolatan las circunscripciones quién sabe hasta cuándo. Y vaya usted a saber si la política también se mete en esa decisión. Y esta polémica, Mauricio, termina recordando un poco lo del plebiscito, donde el no terminó volviéndose un sí. Y vuelve la encuesta de Polimétrica de Cifras y Conceptos en alianza con Caracol Radio y Red Más Noticias. Una de las preguntas a los ciudadanos tuvo que ver con la intención de voto para la presidencia de la República. ¿Por cuál de los siguientes posibles candidatos presidenciales votaría usted? Gustavo Petro, 17%. Sergio Fajardo, 15%. Germán Vargas Lleras, 14%. Humberto de la Calle, 10%. Claudia López, 7%. Clara López Obregón, 5%. Jorge Robledo, 3%. Alejandro Ordóñez, 2%. Iván Duque, 2%. Carlos Caicedo, 2%. Carlos Holmes Trujillo, 2%. Marta Lucía Ramírez, 2%. Juan Carlos Pinzón, 1%. Rodrigo Londoño, 1%. Piedad Córdoba, 1%. Rafael Nieto, 1%. María Rosario Guerra, 1%. Paloma Valencia, 0%. Otros, 1%. No sabe, 14%.
Otra de las preguntas planteadas por la encuesta de la firma Cifras y Conceptos tuvo que ver con quiénes creen los ciudadanos que será el próximo presidente de la República. Pensando en las próximas elecciones presidenciales del 2018, ¿quién cree que será presidente? No sabe, no responde. Noviembre, 28%. Julio, 39%. Germán Vargas Lleras, noviembre, 18%. Julio, 22%. Gustavo Petro, noviembre, 13%. Julio, 11%. Sergio Fajardo, noviembre, 10%. Julio, 4%. Humberto de la Calle, noviembre, 8%. Julio, 1%. Otro, noviembre, 6%. Julio, 3%. Claudia López, noviembre, 4%. Julio, 5%. Jorge Robledo, noviembre, 2%. Julio, 2%. Clara López, noviembre, 2%. Julio, 4%. Marta Lucía Ramírez, noviembre, 2%. Julio, 0%. Iván Duque, noviembre, 2%. Julio, 1%. Rodrigo Londoño, noviembre, 2%. Alejandro Ordóñez, noviembre, 1%. El que ponga Uribe, noviembre, 1%. Julio, 5%. Juan Manuel Galán, noviembre, 1%. Julio, 2%. Bueno, Mauricio, pues tenemos aquí en los resultados de nuestra más reciente encuesta prácticamente que un empate técnico entre tres candidatos que serían Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo. Interpretemos un poco estos resultados ante esa pregunta de por quién votaría usted en las próximas elecciones presidenciales. Vea, Paula, en las encuestas, y en esto hay que hacer énfasis ahora, hace 6 meses y de aquí en adelante hasta que lleguen elecciones y después, lo más importante es la película y no la foto. ¿Qué quiero decir con esa frase? Quiero decir que no solamente se trata de ver cómo están en este momento, sino cómo han evolucionado, porque si se mantiene la muestra, la metodología y demás, uno sí logra medir el pulso de cómo cambian las cosas. Y yo creo que desde esa perspectiva hay 2 o 3 cosas que decir. La primera de ellas, esto sigue bastante abierto. Es decir, cuando usted agarra el primer lugar de quién quiere usted que gane o por quién votará, el primer lugar tiene 17%, 17 puntos en el caso de Gustavo Petro, y por lo tanto, cuando usted empieza a repartir lo que queda mucho por jugar todavía. Esa es una primera cosa. La segunda, cuando uno ve la película, aquí hay 3 ganadores y un semiperdedor. Los 3 ganadores son, en primer lugar, sin duda Gustavo Petro, que lidera no solo intención de voto, sino también la pregunta de usted quién quisiera que ganara, que son 2 preguntas muy importantes, y además de eso sube 5 puntos respecto a la última observación de hace 4 meses. El segundo ganador, creo yo, es Sergio Fajardo, que va detrás, va pegadito, como usted bien dice, en empate técnico, pero sube 5 puntos frente a la observación pasada. El semiperdedor es Germán Vargas Lleras, porque está de tercero en esas 2, ¿quién quiere usted y por quién votaría? Pero de primero en otra, que es quién cree usted que va a quedar de presidente y sin embargo pierde puntos en esa. Por eso es semiperdedor, porque es el único de estos que empieza a perder puntos. Y hay un ganador circunstancial, que es Humberto de la Calle, que queda por allá de cuarto, pero se metió en la pelea, es decir, ya está de cuarto pegado de manera muy directa a Germán Vargas Lleras, pero con un problemita, y es que tiene que ver mucho con la coyuntura. Cuando a la gente se le pregunta cuál es la noticia que usted más oyó en estos meses, la primera respuesta es la consulta liberal. Por lo tanto, habrá que ver si la gasolina le termina alcanzando a Humberto de la Calle. En todo caso, esta encuesta confirma polarización, confirma relativo debilitamiento del gran candidato que es Germán Vargas Lleras, pero debilitándose en las encuestas por el momento, y además el empate técnico, que creo que es lo fundamental para que se lleven a sus casas, con el hecho de que esto sigue abierto por completo. Y sin duda, Mauricio, es importante ir conociendo desde ya estas cifras y estos porcentajes, pero sí hay que esperar a ver qué pasa con esa encuesta del Centro Democrático y quién termina siendo el candidato de este partido, porque esto seguramente puede cambiar todo el panorama. Claro que sí. La siguiente es la ficha técnica de la encuesta polimétrica de Cifras y Conceptos, Caracol Radio y Red Más Noticias. El crecimiento de seguidores en redes sociales del candidato a la presidencia, Juan Carlos Pinzón, generó un interesante debate durante la alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias y puso sobre el tapete la polémica sobre si se está recurriendo o no a estrategias poco tradicionales para incrementar las cifras.
Esta mañana en Caracol Radio, César Augusto Londoño le preguntó al exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sobre el inusitado incremento del número de seguidores en Facebook. El hoy candidato a la presidencia descartó que haya recurrido a una estrategia poco ortodoxa. Termine yo aquí de que soy un tipo que compra cuentas falsas cuando le estoy diciendo eso no se hace, no lo hago y no lo voy a hacer. Sin embargo, Londoño lo controvirtió con otro argumento. Acabamos de establecer que en las 217.850 cuentas de Facebook que lo siguen a usted, 4.000 cuentas se originaron de 2 direcciones IP. Es decir, que 4.000 cuentas se originaron de 2 computadores. Red Más Noticias consultó a uno de los más expertos conocedores del tema, quien aseguró que comprar seguidores en redes sociales es posible y usual, y que se puede hacer incluso por muchas vías. Tú les pagas a ellos y te venden cuentas que te siguen, pero son cuentas falsas que no pertenecen a personas reales, y esto es lo que no vale la pena hacer porque son personas o cuentas que finalmente no van a terminar interactuando contigo. Y reveló que hay herramientas que permiten saber cuántos de esos seguidores son falsos. Puede ir desde $100 por unos 1.000 seguidores hasta miles de dólares por millones de seguidores. La cosa es tan sofisticada que incluso se puede saber dónde están ubicados los seguidores. No puedes saber cuántos de ellos son comprados, pero resulta muy raro cuando aplicas una de estas herramientas y ves que la mayoría de tus seguidores, a pesar de ser una cuenta colombiana, están en India, en China, en Rusia. Los expertos consideran que si bien no es ilegal, la compra de seguidores falsos deteriora gravemente la reputación digital de personas y compañías. Pues debido a esta polémica que hoy está sobre la mesa, nosotros quisimos invitar a Ricardo Galán, director general multimedia en Publicaciones Semana, para hablar un poco acerca de estas situaciones que se están presentando con respecto a los seguidores en las redes sociales. Ricardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Paula, ¿cómo le va? Miren, en la nota veíamos que decía uno de los expertos, eso es súper usual y es súper fácil. ¿Realmente es muy fácil el tema de comprar seguidores en redes sociales? Absolutamente fácil, es muy barato, cada vez es más barato y cada vez hay compañías más grandes, especializadas en ofrecerle a las campañas y a los candidatos esa herramienta de hacerlos crecer falsamente a través de las redes sociales. Ricardo, antes de preguntarle una precisión sobre el episodio de hoy que a mí me parece importante hacerla. Por una parte, es posible que a Juan Carlos Pinzón le hayan metido gato por liebre, que un community manager le haya dicho, vea, yo le consigo seguidores a la lata, y él no sepa de dónde viene eso. Es posible que sí, es posible que no. Ustedes sacarán sus conclusiones, Ricardo nos dirá qué opina. Pero además, la encuesta se limita a decir cuántos seguidores hay hoy y mañana y no a decir que eso es mejor o peor. Y sobre eso le quiero preguntar, ¿vale la pena que una encuesta saque, pues no es la encuesta en sí misma, la encuesta es la encuesta, pero hay un estudio paralelo a la encuesta que es ver cómo funcionan en redes sociales los candidatos? Cuando ya se pueden comprar y vender y meter una cantidad de trolls en la mitad para que voten, para que hablen de uno y demás, ¿vale la pena hacerle seguimiento a las redes sociales desde la perspectiva de un estudio en una recta final electoral? Yo creo que vale la pena hacerlo, pero hacerlo con un sentido crítico. ¿Por qué? Porque los candidatos, y en esto un llamado a todos, es para qué van a pagar para que les digan mentiras. Así es. Porque el primer engañado es el candidato que tiene que pagar por unos seguidores que no lo son, porque son robots, porque son rusos, pakistaníes, hindúes y de donde quiera que sea. Esa gente no va a votar, esa gente no va a opinar y esa gente no le va a generar opinión. Eso no se transforma en votos y las elecciones se ganan con votos. Así que eso es... Sí, y Ricardo, claramente existe el mecanismo para que uno pueda detectar inmediatamente quién tiene seguidores falsos y quiénes no. Pero por supuesto, hay, como decía el profesor Restrepo, hay herramientas para eso. Pero además no se necesita pagar. Simplemente fíjense cómo en determinados casos empieza a repetirse la misma frase, el mismo hashtag. Y mira usted, son las mismas personas siempre. El jueves otra vez y vuelven a ser las mismas personas. Y esos seguidores no son votos, además. Eso no son votos, ese es el problema, eso no es opinión, eso no... Sí, se convierten en un trending topic, entonces salen y dicen en la televisión somos trending topic nacionales, eso no sirve para nada. Ricardo, ¿en qué momento de la historia, del surgimiento de las redes sociales, no solamente de Twitter, hablemos de Facebook, de Instagram, de muchas más que existen, se empezaron a convertir esas redes sociales en un medidor de popularidad de la gente que ahora es tan importante y a las personas las miden dependiendo de cuántos seguidores tienen? Eso es culpa de dos gremios, el de los publicistas y el de los marqueteros, que volvieron las cifras de redes sociales, uno, la manera como invierten en publicidad. Entonces, por cada clic, por cada usuario, por cada retweet, te pagan la pauta publicitaria. No es como antes, que era un
rating bien analizado, con unas mediciones en el tiempo iguales, etcétera, etcétera, bien calculado por población, no, ahora es el número de seguidores. Entonces, y además se volvió como una manera de competir, decir yo tengo más seguidores que usted. Sí, como estatus, el tema del que tenga muchos seguidores. Así no sean de verdad. Por ejemplo, alguien que lo siga el presidente Santos, que tiene 4 millones de seguidores, no es igual a alguien que lo sigan 4 millones de personas, porque un solo seguidor tiene 4 millones. Ricardo, la persona que está en este momento en su casa con su arrocito con pollo dice hasta aquí, me convencieron. Esa vaina de las redes sociales, ni para qué seguirla, no influye, el que sigue no va a votar necesariamente, los números. Entonces, ¿cuál es su concepto acerca del rol que van a jugar las redes sociales en estas elecciones? Y si es importante, ¿cómo diablos lo mide uno si estos números pueden ser totalmente equívocos? Mire, este ejercicio que ustedes han planteado para hoy es lo que deberíamos hacer todos los medios y todos los periodistas, es hacer pedagogía. ¿Cómo se sabe en quién creer y en quién no? Varias cosas. En Twitter, la persona tiene que poner su fotografía, tiene que poner su nombre real. Si eso no está, no existe. No existe. No le ponga cuidado. Entonces usted se va fijando, así como el televidente de Red Más sabe que es una marca registrada, que hay unos presentadores que tienen una tradición, que han hecho periodismo toda la vida, ese es el noticiero que ven y no cualquier cosa en las redes, en un canal por ahí de pirata. Es exactamente igual en las redes. Fíjese quién es, fíjese qué habla, si es coherente en lo que dice. Devuélvase en el Twitter de una persona hace 2 meses qué pensaba, de qué opinaba hace 2 meses. Claro. Y van a ver cómo va cambiando la cosa. Y en ese caso, digamos, en el caso Pinzón, él le aplicó en los últimos días una táctica que era recibir llamadas a su celular directamente de los que pensaban votar por él, los que tuvieran alguna duda, contestarles vía chat algunas preguntas. ¿Ese fenómeno pudo tener ese resultado en las redes sociales? No necesariamente, porque son cosas diferentes. Las personas que lo siguen a uno en WhatsApp, cuando uno da el número del celular, son muy diferentes a los que lo siguen a uno en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Snapchat, etcétera, etcétera. Las poblaciones, las audiencias son muy diferentes, los comportamientos son muy diferentes. Ricardo, ¿cuáles son las estrategias en materia de redes sociales que más funcionan para ganar seguidores rápidamente, pero seguidores de verdad, no seguidores falsos? Decir la verdad, ser coherente y poner la cara. El tuitero que no ponga la cara, que no diga la verdad y que no sea coherente, pero yo puede que tenga muchos seguidores, pero nadie que hay estrategias que dicen que uno debe trinar cada ciertos minutos o días u horas y que eso funciona. Todo eso son los inventos de los marqueteros, que tienen que vivir de algo y entonces echan esos cuentos, pero en la práctica la gente no funciona así. Hay unos comportamientos, pero... Ricardo, la última, que me dejó barajada una parte de la respuesta. En estas elecciones las redes sociales van a jugar un papel importante y se lo digo porque uno se mete y eso es una polarización y una virulencia que uno dice, aquí algo debe estar pasando o todo es inventado. Además, perdón, meto la cucharada, después de lo que pasó con la presidencia de los Estados Unidos, donde Donald Trump puso de moda el tema de un candidato que se movía más por redes sociales que en la plataforma pública. Sin duda sí, Mauricio, por lo siguiente. Acordémonos que el antecedente de esto es la ola verde, Mocos, que ganaba en las redes sociales y perdió la presidencia en los votos. Esa población ya es mayor de edad. Esa población de hoy ya tiene cédula, ya puede votar y ya desarrolló una cultura política. Esta vez sí van a votar. Esa es una diferencia muy grande con la ola verde. Pero ¿qué está pasando? Yo no sé si en la encuesta de César esta vez viene la pregunta de la credibilidad que tiene la gente en los medios de comunicación. No. Y hay que admitirlo, estamos perdiendo puntos. Ya estamos por debajo del 50%. ¿Y eso qué quiere decir? Que la gente está prefiriendo creer en el voz a voz, en sus amigos, en los conocidos y no en los medios. Entonces las redes van a jugar un papel fundamental. Lo que hay que hacer desde los medios es hagamos pedagogía, enseñémosle a la gente a no comer, a que no le metan, ¿cómo es? Gato por liebre. Gato por liebre, sí señor. Pues qué interesante de verdad ahondar en este tema de las redes sociales que hoy mueven el mundo a todo nivel. Así que Ricardo Galán, director general multimedia en Publicaciones Semana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Aprendimos bastante. Ojalá. Vamos con otras noticias. El presidente Santos anunció cambios en la cúpula militar. El comandante de las fuerzas militares, el general Juan Pablo Rodríguez, presentó su renuncia. El comandante del ejército, Alberto Mejía, asumirá el cargo. Después de 41 años de servicio, renunció el general Juan Pablo Rodríguez tras alcanzar el tiempo máximo. El general Rodríguez culmina su carrera porque los procedimientos
las reglas, la ley, no le permite continuar. De otra forma, hubiese continuado. Tengo que pasar a la reserva activa por haber alcanzado el máximo grado de general y haber cumplido el máximo tiempo en el mismo. El jefe de Estado anunció el reemplazo del general Rodríguez. Que el nuevo comandante general de las fuerzas militares será el actual comandante del Ejército, el general Alberto Mejía. El general Alberto Mejía se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional desde julio de 2015. Es profesional en ciencias militares de la Escuela Militar de Cadetes y tiene 3 maestrías en asuntos de seguridad internacional. En más de 40 años de carrera militar, ha obtenido más de 40 condecoraciones nacionales y en el exterior. Tras la designación del general Alberto Mejía como comandante de las fuerzas militares, el general Ricardo Gómez Nieto fue nombrado como nuevo comandante del Ejército Nacional. La defensa del exmagistrado Francisco Ricaurte pidió al presidente de la República y a la rama judicial detener la extradición a Estados Unidos del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. La solicitud argumenta que el exfiscal extraditable no ha declarado aún en la comisión de acusación sobre el caso del magistrado Francisco Ricaurte involucrado en el cartel de la toga. Añade que es la comisión, en este caso, el máximo juez por competencia, por lo que se debe frenar esta extradición. Y en octubre la tasa de desempleo se ubicó en 8.6% según el DANE. Supera la registrada un año antes, que fue de 8.3%. De acuerdo con las cifras oficiales, en el país hay 23.082.000 personas ocupadas y más de 2.16 millones buscando trabajo. Las ciudades con menores empleos son Santa Marta, Bucaramanga y Cartagena, mientras que Cúcuta, Quibdó y Armenia tienen las más altas. 2 personas perdieron la vida cuando una avioneta de instrucción se precipitó a tierra en una finca del municipio de Cogua, en Cundinamarca. Las autoridades señalaron que al parecer se trató de una falla mecánica. La aeronave de matrícula HK-1573 cayó en picada en la finca Los Manzanos de la vereda del Mortiño, exactamente en la vía que de Zipaquirá conduce a Nemocón. Salen del sector conocido como Guaymaral, de la escuela de los Andes. Están haciendo un recorrido por todo el sector de la Sabana, al parecer están en instrucción y según como dije anteriormente y según el reporte que tenemos es que ellos reportaron algunas fallas mecánicas, las cuales obviamente al intentar devolver pues parece que no pudieron lograr. Al parecer, el instructor fallecido, identificado como Basilides Bolaños de 50 años, evitó una tragedia mayor. Pudo haber caído en un centro poblado que se encuentra a escasos metros de donde cayó la aeronave y esto pues podría haber involucrado víctimas colaterales de terceros o habitantes del sector, que afortunadamente no se dio y cayó pues en una finca, en un sector abierto donde gracias a Dios pues no involucró otras personas en este accidente. En el accidente también perdió la vida Paula Andrea Vázquez, alumna de la Escuela de Aviación Aeroandes. La joven tenía 20 años de edad y según su familia completaba 2 años en la escuela. Ella salió a clase común y corriente, estaba volando y ya bien. De acuerdo con las autoridades, pese a la nubosidad que reinaba en la zona, el tiempo era seco. La Aeronáutica Civil asumió la investigación de lo sucedido. La Armada Argentina suspendió la búsqueda y rescate de sobrevivientes del Ara San Juan. A partir de ahora solo estarán concentrados en hallar los restos del subacuático. En el 15º día de búsqueda del submarino Ara San Juan, la expectativa aumentó luego de que algunos buques que participaban en el operativo estaban de regreso al puerto de Comodoro Rivadavia. Tras más de 2 horas de espera, finalmente la Armada entregó un parte desalentador. Que se ha extendido a más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la dotación. En este sentido, y habiendo analizado todas las evidencias recibidas por las unidades propias y por los distintos países y agencias que han participado en el operativo, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina comunican que continuarán con la siguiente fase, que comprende la búsqueda del submarino San Juan en el lecho submarino. La noticia apareció de inmediato en los principales medios internacionales.
El diario El País de España tituló Argentina da por muertos a los 44 tripulantes del submarino. CNN en español escribió submarino desaparecido. Fin a la operación de rescate de personas. Sigue fase de búsqueda. Fueron 15 días en los que las autoridades recorrieron 1 millón de millas náuticas. Analizaron el área a una profundidad de entre 300 y 1000 metros sin resultados positivos. A esto se sumó la última comunicación de la tripulación ocurrida el mismo día de la desaparición de la nave y que daba cuenta de un principio de explosión causada por una filtración de agua en las baterías. A partir de ahora concluye el convenio internacional que estaba vigente, por lo que las naciones que venían colaborando pueden suspender la ayuda en la búsqueda que ahora solo tendrá como propósito hallar los restos del submarino. En caso de que la nave esté a más de 500 metros de profundidad, los operativos serán suspendidos definitivamente. Pues se dio, Mauricio, lamentablemente esta noticia que no queríamos, y es que se agotó el tiempo para encontrar a personas con vida de todo este misterio en el que se ha convertido lo que sucedió con el Ara San Juan. Nos lo decía la nota, mire, estuvieron recorriendo 1 millón de millas náuticas y nada. Esto la verdad es muy doloroso. Paula, esta noticia pues que ya mucha gente la esperaba, y es que se suspende la búsqueda de sobrevivientes o la búsqueda del submarino tratando de encontrar sobrevivientes, y de aquí en adelante lo buscan en el fondo del mar, que es la manera implícita de decir ya no hubo sobrevivientes. Tiene dos lecturas. La primera es la obvia, lamentablemente, y es que pasados 15 días ya casi nadie daba esperanza de supervivencia. Recuerden ustedes que en este mismo noticiero, más o menos el martes de la semana pasada, estábamos diciendo, hoy termina el plazo en el cual se habría podido consumir todo el oxígeno que tenían dentro del submarino. A partir de allí había cuentas, especulaciones, mecanismos que la gente se decía, los expertos decían, se puede, pero ya casi nadie decía, hombre, esto van a encontrar, va a terminar en un encuentro de las personas, porque sencillamente el oxígeno ya no alcanzaba. Punto número 1. Por lo tanto, esta lectura es casi que la confirmación de lo que todo el mundo estaba esperando en los últimos días. Ahora, lo que sí va a quedar encima de la mesa son temas muy, muy delicados. Nos decían en la nota, se encontró un ruido o se supo de un ruido muy drástico que es el que correspondería a la explosión. Eso la Armada solo se lo dijo a los familiares y a la opinión pública 9 días después del incidente, 9 días después de que se oiga el ruido, mejor dicho. Y 10 días después o 11 días después terminó diciendo, el mismo día del incidente y de la explosión recibimos un mensaje en el que nos decían del submarino, está entrando agua y se están dañando las baterías. Acuérdense ustedes que las baterías son las que pueden generar la explosión. Por lo tanto, dos noticias claves para los familiares, para las autoridades, para la opinión pública en general, se las guardó la Armada de Argentina, yo no sé buscando qué y yo no sé esperando qué. De ahí viene el gran lío político, quién es el culpable, se han debilitado las Fuerzas Armadas argentinas, la Armada en concreto, ¿qué estaba tratando de hacer escondiendo información? Es decir, se acaba una historia y arranca una historia política que vayan a saber dónde termina. Dejamos de lado los deportes y nos vamos ahora con Alejandro González, el tecnófilo, quien nos informa desde Canadá. Hablamos de tecnología. Muy buenas noches y bienvenidos a la tecnología desde Montreal en Red Más Noticias. Se acabó noviembre dejándonos 2 estrenos que nos ayudarán a calentar motores para la temporada más esperada del año. Un celular y un asistente para el Wi-Fi de su hogar son los lanzamientos de esta semana. El Huawei Mate 10 Lite es un teléfono inteligente premium a precio de gama media. Este ligero Mate 10 tiene un procesador Kirin 659 de 8 núcleos, 4 GB de RAM, que pocos tienen, almacenamiento de 64 y una batería de 3340 mAh que promete durar todo el día. El 83% del Mate 10 Lite es su pantalla Full View de 5.9 pulgadas con un aspecto ultra ancho 18:9. Su cámara frontal cubre 120 grados para selfies grupales y su cámara principal es de 13 megapíxeles. Lo que más encanta es su precio, 1.399.000 pesos, y ya está disponible en los centros de atención y ventas de la red 4G de mayor cobertura del país. El Velop de Linksys es un sistema modular que, además de crear y administrar la red Wi-Fi de su hogar o pequeña oficina, optimiza el acceso para todos los dispositivos a internet sin importar en dónde están ubicados. Cada nodo Velop es un poderoso router de 3 bandas AC2200. Cuando son más de 2 nodos, el software del sistema Velop selecciona el mejor camino entre los nodos disponibles y los aparatos que buscan conectarse a internet, en lugar de la tradicional manera de conectividad que es una sola y estática ruta entre el router Wi-Fi y los dispositivos.
el Velop de Linksys ya está disponible en el país. De los estrenos de la semana pasamos a la actividad de los deportes electrónicos, porque los eSports van a tener una temporada de fin de año muy movida. La Copa Latinoamericana Operation 7 tendrá una bolsa de $13.000 y se jugará este fin de semana en Bogotá. Los principales protagonistas serán los mejores jugadores latinoamericanos de Colombia, Perú, Chile, Venezuela y México. La arena de combate será el Teatro Royal Center en la capital de la República este domingo 3 de diciembre y la entrada será gratuita. Además de toda la acción de uno de los videojuegos con la mayor proyección de la industria de los deportes electrónicos, la Copa Operation 7 tendrá concurso de cosplay y un show hip hop a cargo de la Batalla de Gallos. Toda la información la encontrarán en la página web que están viendo en pantalla. Y recuerden que todas las noticias de Colombia y el mundo las encontrarán acá, en www.redmas.com.co. Y como siempre, nos pueden seguir en Twitter en @eltecnófilo y @redmasnoticias. ¡Feliz noche para todos! Al tecnófilo, feliz noche también. Y el árbol más famoso del mundo, el del Rockefeller Center de Nueva York, que ya encendió sus luces navideñas. El encargado de oprimir el interruptor fue el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. El pino noruego de 22 metros de altura y más de 12 toneladas fue adornado con más de 50.000 luces LED multicolor. Al evento fueron invitados los artistas Gwen Stefani y Leslie Odom Jr., entre muchos más. El evento se realizó en medio de fuertes medidas de seguridad después del atentado registrado el pasado 31 de octubre cerca del World Trade Center. Empezó, Mauricio, la Navidad. Empezó la Navidad, aunque usted no lo crea, como usted no ha puesto ni siquiera adornos. No, bueno, no me cabe un Papá Noel más en mi casa, déjeme decirle.